Amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos una vez más a través de este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra. Estamos listos ya para iniciar con este interesante programa que considero que va a ser de mucho interés para ustedes, amigos agricultores. Tengo aquí en el estudio al doctor Edgardo Cortés Mondaca. Él es el jefe de campo del campo experimental del Valle del Fuerte, pero además es entomólogo y vamos a hablar precisamente de las plagas el día de hoy. ¿Cómo estás, ingeniero? ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes, don Iván. Mucho gusto de estar aquí otra vez y saludando aquí a tu auditorio, ¿no? Extenso auditorio. Bien. Gracias. Los invito para que si ustedes se están conectando con nosotros, compartan esta plataforma para que haya más productores que puedan recibir la información que les vamos a dar aquí en este programa, pero también para que participen. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, hagan su comentario. Yo le voy a dar lectura aquí, le transfiero la pregunta al doctor para que él nos pueda dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias. Antes voy a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores y vamos a regresar enseguida. Si vas en tránsito por la México 15, carga combustible en la estación de servicios Carroil del Valle del Carrizo y no te quedes en el camino. Para nuestros amigos camioneros contamos con pensión y regaderas gratis. Tenemos servicio las 24 horas. Carroil, calidad de a litro. En la agricultura cada día es un nuevo reto y en Safinsa nos preparamos para darle un mejor servicio. Contamos con financiamiento, seguro agrícola, silos para el almacenamiento de tu cosecha y toda la línea de agroquímicos y semillas que usted necesita para hacer producir la tierra. Llama al 86-509-73. Safinsa, siempre del lado del agricultor. Bueno, qué rápido regresamos de los comerciales. Muchísimas gracias por estar en la frecuencia de nuestra página de Facebook Global Medios. Saludos para ustedes que se acaban de conectar y también pues para quienes en este momento ya están entrando a nuestra página. Doctor, pues Sinaloa tiene diferentes etapas de siembra en este momento porque pues algunos porque no les dio el tiempo para preparar oportunamente. El caso es de que cuando hay siembras escalonadas, el insecto encuentra la manera de irse traslapando de un cultivo a otro. Quisiera que nos platicaras, ingeniero, cómo se ha visto este tema de las plagas ahorita. Principalmente, vamos a hablar primero de maíz, luego sorgo, luego nos vamos con garbanzo. Bueno, actualmente se está registrando un incremento de los insectos más comunes en estos cultivos que mencionaste, incluso además en trigo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando de temperaturas ya un poquito ya más altas, ¿no? Se está generalizando, la temperatura ambiente, la temperatura media ya se está incrementando más que en las últimas dos o tres semanas, ¿verdad? Que todavía está más fresco. Esto, ¿en qué temperatura pudiéramos decir que es la más agradable para que los insectos se multipliquen más rápido? Bueno, si vamos a hablar de temperaturas, de rangos de temperaturas óptimas o preferidas, pues varía un poco de acuerdo al insecto, ¿no? Pero en lo general, ahorita, por lo que hay presente, son temperaturas que van desde los 22 a los 26. O sea, en ese rango fluctúa, pues porque en el día tenemos temperaturas que no sé si estuvo a 8 hoy la mínima. Sí, por ahí en la mañana. Y la máxima a 30, 28, no sé, 32. Claro, hay esa fluctuación, digo, pero la temperatura media ambiente que les favorece más a algunos insectos como los que se están generalizando ahorita, que es el cogollero, que es el gusano de la cápsula, otros lepidópteros y considerando trips y pulgones, es en un rango así más o menos de 22 a 26 grados Celsius, Es ¿verdad? cuando hay que estar más al pendiente del comportamiento del insecto. En cuanto a la temperatura, en cuanto al clima, sí. Ujú, Y lo otro es la cuestión fenológica del cultivo. ujú.
Ujú. El- Si se encuentra en la etapa crítica de daño, entonces ahí va a registrarse un incremento más importante. para controlar los insectos, más bien para prevenir que la población de insectos se dispare, más o menos en qué etapa, en el caso del maíz, en qué etapa se deben de hacer liberaciones de insectos benéficos. Desde que se empieza a registrar la presencia en este caso, gusano cogollero, ¿verdad? Desde que empieza a ver las primeras presencias, ahí es apropiado iniciar con una liberación y luego a la semana y a las 2 semanas hacer otra. O sea, unas 3 liberaciones a intervalos semanales a partir de que se inicia a registrar la presencia de cogollero y de su daño, ¿no? Ujú. ¿Qué tanto soporta la planta de daño de gusano cogollero cuando está pequeña, por decirlo así, en B3? Eh, Fíjate que desde que estaba el doctor Pacheco Mendívil en el Ciano, en Obregón, determinó un umbral de daño económico diferenciado para Ujú, plantas de hasta 20 centímetros, un 10% de daño, ujú, y para plantas de 20 a 40 o 40 y tantos centímetros, un 20% de daño. ujú, Entonces, hay esa diferenciación, ¿no? De acuerdo a la altura, al desarrollo vegetativo, pero además es muy importante considerar el vigor que tiene el cultivo, el vigor y luego la presencia de enemigos naturales que se encuentran. ujú. De eso precisamente estábamos hablando ahorita por WhatsApp con un colega, un ingeniero agrónomo, y de que hay que considerar no nada más la presencia y daño del insecto, sino la fenología del cultivo, Ujú, la presencia de enemigos naturales y además la posible o probable presencia de otros insectos plagas. ujú. Y eso es bien importante, ¿no? Valorar la presencia de insectos benéficos para determinar en qué momento necesitas hacer una aplicación o no de insecticida, ¿no? Sí, mira, te voy a contar algo a ver si creo que es muy ilustrativo. En una ocasión registramos en una parcela un 28% de daño de gusano covero, Ujú, pero el 11% eran larvas de segundo instar. El restante 17% eran puras larvas ya grandes de último instar. ujú, Fuimos a muestrear, digo, ya habíamos observado ese daño, pero además en el muestreo determinamos qué tanta presencia había de enemigos naturales y más que nada específicamente de Cotesia marginiventris, que es el parasitoide pues, más abundante, yo creo, y más importante del gusano cogollero aquí en la región y en Sinaloa. Entonces, fíjate que en una distancia de 5 metros encontrábamos al menos un capullo de Cotesia. ujú, Cotesia se puede inspeccionar relativamente fácil en el cultivo de maíz porque la avispita construye un capullito donde pupa. ujú, Y además el cultivo ya estaba cerca de rebasar la altura de los 40 centímetros. Entonces dijimos, si el 17% ya casi pupa de los gusanos, porque ya eran puros gusanos grandes, ujú. aunque en esas etapas es cuando son más voraces, ¿no? Sí, sí. Pero si de aquí a pasado mañana estos van a pupar, nos vamos a quedar con un 11% de larvas ya nada más. Y hay mucha avispita cotesia. Entonces decidimos no aplicar, decidimos que no darle la recomendación al productor de que aplicara. Repetimos el muestreo a la semana y ya no era el 11%, ya era un 7%. Bajó. Y ya no estaban las larvas grandes porque esas a lo mejor ya estaban más bien en pupa, ¿no? Ujú, Entonces por eso te digo que es muy interesante que no nada más consideremos la presencia, la abundancia y el daño que está ocasionando la plaga, sino también el vigor del cultivo, el estado fenológico, la presencia de otros insectos plaga y muy especialmente los enemigos naturales que tanta presencia hay. ujú. Doctor, hemos visto que ustedes con mucha frecuencia participan con las juntas de sanidad vegetal dando pláticas tanto a técnicos como a productores.
resulta interesante que el productor más o menos sepa identificar esas etapas, ¿no? Para que Sí. pueda tomar una determinación de, ya no de aplicar, sino voy a hablarle al técnico para ver qué me recomienda, ¿no? Sí, fíjate que en lo personal yo siempre he fomentado mucho la relación de nosotros o propia como investigador del INIFAP con los dependencias de sanidad vegetal desde que estaba en la Baja Sur, allá igualmente. Y aquí pues hemos tenido una colaboración y muy estrecha colaboración con las juntas locales, con todas, y sobre todo con la del Valle del Fuerte, con la del Carrizo, con la del Valle del Ébora, y prácticamente con todas, y mucha también relación con el comité estatal. Y siempre la recomendación es, cuando les doy pláticas a los productores, les digo, es raro que se me olvide, les recomiendo saquen provecho a los técnicos de las juntas locales de sanidad vegetal, porque es gente que ya está preparada, que ya tiene experiencia, y además pues están para eso, para ayudarlos, ¿no? Ujú. Y esa es la cuestión. Bien, sí, sí, incluso pues han insistido mucho también en bajarle a los agroquímicos, ¿no? Sí, Promover más el manejo integrado de plagas, ¿no? el manejo integrado y muy básicamente control biológico, y aprovechando la presencia de la fauna benéfica que se da pues de manera natural, ¿no? Entonces lo que sugerimos mucho es no aplique sin necesidad, ¿no? Porque se aplica y lo primero que se elimina son los enemigos naturales, sobre Ajá. todo si se usa pues un insecticida sintético de amplio espectro, convencional. Entonces le remarcamos mucho eso, ¿no? Esa recomendación de que no hay que aplicar si en realidad no se ocupa, ¿no? Ujú. Aquí Luis Galván Camacho nos está comentando que quizás el frío no había dejado que se manifestaran mucho los insectos benéficos, que También. ahorita ya se están empezando a ver parasitismo en espigas de maíz. Así es, así como el clima regula la presencia de los benéficos, pues en primera instancia regula también la presencia de los fitófagos, de los dañinos. Entonces, mientras no hay insecto herbívoro, fitófago, plaga, como decimos, Ujú, la presencia de los enemigos naturales también va a ser muy reducida. ujú, Pero, por ejemplo, en el cultivo de trigo, en estos días o ya a partir de, ¿qué será? Fin de semana pasado, ya se o ya se está incrementando la presencia de Lysiphlebus testaceipes, que es un parasitoide de pulgones que yo siempre comento que esa avispita es la que viene a darle el tiro de gracia a las poblaciones de pulgones en trigo y en otros cultivos. Pero sobre todo en trigo, pues que es donde los pulgones son en realidad una plaga de importancia principal. Ahorita en trigo, sobre todo pues en donde más se siembra para acá, para el lado del Carrizo, ya la especie de pulgón que más predomina es la del follaje, ujú. es la del follaje, porque ya el del tallo, el de la raíz, ese ya pasó la etapa fenológica en que fueron importantes, aunque no vamos a decir que no vamos a encontrar de eso, pero la etapa en que ellos predominan ya pasó, pues ya ahorita las fechas de trigo pues ya están casi a punto de embuche, algunas, ¿no? Algunas a lo mejor ya con las primeras Algunas en espigas floración me en reportaban, sí. floración. Doctor, y la temperatura de ahorita, ¿qué tanto ha influido? Bueno, ya me comentabas algo de eso, pero ¿qué tanto ha influido este, para que los insectos se vuelvan más voraces? Am, no, La de ahorita, la que estamos sí. ahorita. No, bueno, está influyendo en el sentido de que a las plagas que predominan pues en los estados de desarrollo vegetativo o desarrollo fenológico pues en general de los cultivos, está influyendo en que en esos insectos que se presentan en estas temporadas pues se incrementan mucho. Entonces
Un insecto tiene, vamos a decir, su cantidad de alimento que necesita consumir. Pero el problema ahí, como dijo un conocido cantautor, no ya fallecido, filósofo, el problema no es en sí el insecto como plaga, sino la cantidad en que se presentan. O sea, son muchos. Empieza a haber una abundancia muy elevada porque las condiciones de clima y las del cultivo están adecuadas para que suceda eso, ¿no? Entonces, eso ya se están incrementando mucho las presencias de gusano en la cápsula. Ya, digo, pues hay que estar al pendiente, ¿no? De estar vigilando ese incremento. Y si sembró tarde, pues con mayor razón, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un poco de garbanzo ahí en el campo experimental que lo sembramos en una buena fecha de siembra y hasta la fecha no hemos tenido necesidad de hacerle ninguna aplicación. Es importante esto de la fecha de siembra para escapar un tanto a las plagas e incluso a las enfermedades, ¿no? Es definitivo, es definitivo. Y para la fitosanidad y obviamente para el desarrollo, crecimiento y vigor y buena producción y buena calidad de los cultivos. ¿Por qué se han ido extendiendo tanto los productores en sembrar? O sea, no se han respetado las fechas de siembra recomendadas, o más bien no se han sujetado. Pues ocurre a veces cuando un cultivo se está promoviendo mucho para que se establezca, por Caso ejemplo, de sorgo ahora. el sorgo en esta temporada, que mucha gente está interesada, ¿no? Por la comercialización con China. Entonces, en ocasiones, los mismos jefes, o en las mismas reuniones distritales se dice, ¿sabes qué? Esta temporada tal cultivo tiene buenas expectativas, ¿no? De valor de su producción. Entonces vamos a darle a los productores un intervalo un poquito más, un poquito de 10 días, 15 días más. Pero en cuestiones fitosanitarias y también en cuestiones de productividad de los cultivos, esos 10, 15 días más pueden significar Pérdida de rendimiento problemas. y daños por plagas. Bien, vamos a ir a unos mensajes y vamos a regresar enseguida para adentrarnos más precisamente en el tema de sujetarse a las fechas de siembra para evitar tanto problemas con enfermedades como con plagas. Ya ve que el sorgo llega un momento en que la temperatura es propicia para que la mosca mish acabe con las panojas. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Turro como nuevo en Carrocería Saracho. Enderezamos chasis, carroceamos, pintamos, detallamos, pulimos y dejamos tu carro como nuevo. Te atendemos en nuestras dos direcciones: Cuauhtémoc 546 Oriente, Colonia Bienestar, y en Monterrey 753, Colonia Anáhuac. Llama al 6684 64 7221 6684 64 7221. Carrocería Saracho, calidad y prontitud. Y ron, 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 no se raja mi troqueta. Dale el extra de sanidad que tu cultivo de maíz necesita. Con Priori Extra, el verde que me respalda. ¿El verano te tiene sediento? ¿No sabes con qué acompañar tu comida? ¿O solo quieres complacer en antojo? ¡Ubola! Ya sabes que estamos en Oxxo, ahora mucho más cerca de ti. Y para que nadie se quede con el antojo, Ubola 2 litros. El delicioso e inconfundible sabor de Ubola refresca tu vida con su riquísimo sabor a uva. ¡Ubola! ¿Calor? ¿Cuál calor? Bien, pues vamos a continuar con esta interesante entrevista. Vemos que incluso todavía hoy me tocó ir rumbo a Ruiz Cortines a hacer un trabajo de campo y me tocó ver que todavía andaban sembrando sorgo. No sé hasta dónde se va a extender la fecha de siembra de sorgo, pero andaban sembrando sorgo. Y aquí en la plática en corto con el doctor,
estábamos hablando del tema de que pues China está interesada en comprar sorgo a México, pero ellos tienen ciertas limitantes para algunas plagas que son de interés cuarentenario que para nosotros no son. Y ahí pudiera haber un candado, que se nos pudiera presentar un problema si nos descuidamos con las plagas, ¿no es así, doctor? Sí, sí, China, por ejemplo, uno de los requisitos para exportarles el grano pues, del sorgo es que no vaya contaminado con mosca de la panoja, con diabrótica, con barrenador del tallo, que es el barrenador del tallo de la caña, ¿no? Principalmente, Sí. pero se puede encontrar en sorgo y en maíz incluso. Y gusano elotero, Helicoverpa sea, perdón. Para nosotros la única de importancia de esas es la mosca de la panoja. Diabrótica, pues prácticamente cualquier cultivo tiene, pero no es de importancia económica. El barrenador del tallo, pues en caña sí es importancia. Y el gusano lotero, pues más que nada en maíz, ¿no? Pero, y en otros como tomate y otros tipos de cultivos. Pero de esas plagas, para nosotros, la importante realmente es la mosca de la panoja y el pulgón amarillo del sorgo, ellos no hacen ninguna observación. ¿Por qué? Porque pues ellos también lo tienen, ellos ya lo tienen. No hacen referencia al trips, no hacen referencia al cogollero, que también son plagas importantes en el cultivo de sorgo, por lo mismo. Pero entonces, si o se va a producir sorgo para China, pues hay que mandarle como ellos quieren o como ellos Tener ocupan, mucho ¿no? cuidado con las plagas esas, ¿no? Así es, además, hay que tener mucho cuidado de utilizar los agroquímicos que China También restringidos, que también. no usar los que tenga restringidos, ¿no? Así es. O sea, son varios detalles, ¿no? Son detalles que, interesantes. que los productores pues han escuchado el precio que se anuncia para exportar a China, pero quizás no estén muy enterados sobre las reglas que deben de seguir para que ese sorgo entre a China. Porque tengo entendido que los que tienen alto contenido de tanino, esos no los aceptan tampoco, ¿no? Porque es Tampoco. más para consumo. Es para consumo humano, ¿no? Ujú. El sorgo que quieran. Y los taninos pues son amargos, ¿no? ¿Quién va a comer sorgo amargo, no? Bien, por aquí estaba viendo que Ricardo Torres dice que en los maíces dulces, los que son eloteros principalmente, se está viendo mucho pulgón. Oh, bien. Sí, lo bueno es que, de verdad, se presenta en la espiga, ¿no? Sí, en la Es espiga. el pulgón, es el Rhophalociphyllum maidis, es el pulgón verde, verde azuloso, así, que a veces se mira más azul que verde. Sí, se presenta y sobre todo en ese tipo de maíces y aquellos que están sobrefertilizados. Pero afortunadamente no constituyen en realidad un peligro para la producción de maíz. Una colonia de pulgones puede producir mucha mielecilla como para que el polen No se no se disperse. disperse. Sin embargo, son tantas Son plantas millones de y polen. que sueltan millones O sea, no hay mucho por qué preocuparse en ese no hay sentido. mucho, tendría que ser algo demasiado fuerte, ¿no? Demasiado grande. Ajá. Sí, pues ya ves que el polen vuela demasiado lejos, ¿no? Ujú. Y con una espiguita pequeñita, con eso tenemos para que nos dé bastante polen para eso. Sí. Tengo por aquí una llamada telefónica, pero no la puedo atender porque estamos en el programa en vivo, luego la regreso. Ujú. Doctor, sorgos, mosca de la panoja, también el gusano cogollero, ¿qué otra plaga le pueda atacar por ahí? El trips. El trips El se trips nos estaba olvidando. el trips negro y el cogollero, el pulgón amarillo del sorgo y la mosca de la panoja. Esas son para la región, para nosotros, esas son las más relevantes. Y de ellas, la mosca de la panoja sigue siendo la más importante, pero bajo ciertas condiciones el pulgón amarillo del sorgo puede ser para lo que se requiera en un momento dado hacer una medida de control, ¿no? Ujú. Depende, como decíamos, de la fecha de siembra también, bien interesante.
Aquí se tuvo una experiencia cuando el 2015, la fecha de siembra que va del 15 de enero al 15 de marzo, se recortó los 15 días de marzo, porque el 2015 entonces sí eran muy elevadas la presencia del pulgón amarillo, del sorgo todavía, aquí en esta parte, ¿no? Entonces con esos 15 días que se eliminaron de periodo de siembra, se tuvo una condición de sanidad muy buena, pues se redujo o se quitaron esas 2 semanas que es donde más fuerte se presenta el pulgón amarillo del sorgo. Esa fue una medida que determinó la Junta Local del Valle del Fuerte, muy buena medida. En lo general, si el periodo de siembra es muy largo, más complicaciones desde cualquier punto de vista. Entre más reducido, menos complicaciones. Pero pues hay muchas cosas que tienen que ver con que se pueda o que sea suficiente el intervalo, ¿verdad?, para sembrar, desde las cuestiones de la disponibilidad del agua, de los créditos, de la preparación de los terrenos y un montón de cosas, ¿no? Disponibilidad de maquinaria, que nosotros cómo batallamos para cultivar el maíz, porque no había cómo. Así es. Doctor, ¿qué me dice de la gallina ciega? Ya no he oído hablar mucho de problemas con esto. Es algo así como, ¿cómo se puede decir? O sea, sí, de repente en cualquier temporada, puede ser que en la parcela de fulanito hubo una presencia y a lo mejor hasta más o menos interesante, pero son casos como aislados, no se ha generalizado afortunadamente, no se ha generalizado mucho la problemática, ¿no? Que bueno, con gallina ciega y pues no pasa mayores todavía. Se mantiene en su estatus, vamos a decir. Lo que te quería comentar, pues no dejarlo pasar, es lo del trips. Me tiene hasta cierto punto impresionado. No porque no lo haya visto venir, sino que desde hace más de 10 años yo he estado observando que cada vez las poblaciones de trips como que son más fuertes, más agresivo más también, agresivas, ¿no? y más difícil de controlar. Entonces, en esta temporada hay maíces que se han aplicado 2 o 3 veces para controlar trips, y a pesar de eso el control no es realmente bueno. ¿Daños principales en hortalizas? ¿Mangos pues sobre también? todo lo estamos viendo en maíz y en sorgo. Es el trips, es Caliotrips fascioli, una especie que se presenta en estos cultivos. En hortalizas presenta más el trips, el del cogollo, el de la flor. Pero fíjate ahora, por ejemplo, el trips negro si contamos los trips que se presentan en una sola planta de maíz, son muchísimos, o sea, 50, 60, 80 ejemplares. Dejan la hoja transparente. Y ya no nada más se presentan en el envés, como era ya por arriba la costumbre de observarlo por el envés, prácticamente nada más. El que encontrábamos en el cogollo era el trips amarillo, el frankliniella. Pero ahora, tanto en el envés como en el cogollo de la planta se presenta el trips negro, y te digo, está en unas poblaciones demasiado fuertes. ¿Cómo lo controlamos? Pues ahí sí, la verdad no está fácil. No está fácil. Mira, cuando sucede una situación así de este tipo, lo mismo que se miró y se ha visto con otros insectos como con mosca blanca, cuando aplicaban los productores y que podían tener un 90 y tanto % de efectividad, pero al tercer día ya tenían otra vez un montón de mosca blanca. Bueno, en esos casos, si haces una aplicación de jabón cada 5 días, te va a dar prácticamente a lo mejor el mismo resultado que hacer las mismas aplicaciones de un insecticida sintético, porque aunque tengas un 90-100% de control de trips, a los cuantos días ya vas a tener otra vez poblaciones muy elevadas.
Pero además, no todos los insecticidas sintéticos, o más bien son pocos los insecticidas sintéticos que realmente están teniendo un control efectivo de trips. Algunos neonicotinoides, unos nuevos ahí, unas diamidas, unos nuevos, pero que ni siquiera tienen registro en el cultivo. Y hay un regulador de crecimiento que es cuestión de ver qué efecto tiene y evaluarlo. En eso estamos ahí en el campo, queremos hacer unas pruebitas con algunas alternativas y para ver cuál funciona y ver si podemos incluir ese que te mencionaba, ¿no? Un regulador de crecimiento. Están trabajando en eso, buscar la forma de Pues estamos probando. tratando, cuando menos, de decir, estas son opciones, ¿verdad? Porque el daño sí es fuerte, ¿no? No, sí Sobre todo cuando está pequeñito. Sí, entonces ahí volvemos al tema de la fecha de siembra, pues, ¿verdad? Entonces, ahorita fechas tardías son las que están siendo afectadas. Ya el resto de las fechas de siembra que se establecieron en otoño-invierno, tempranas o a mediados o prácticamente a fines de diciembre, pues prácticamente ya escaparon, ¿no? Ya escaparon por su desarrollo, ya alrededor de los 30 centímetros. Podemos decir que a lo mejor ya nos podemos olvidar de este problema, ¿no? Del trips por el propio desarrollo de la planta, ¿no? Calor, más Prefiere el clima seco, baja humedad relativa, aunque también en esta temporada ha habido altas humedades relativas y a pesar de eso no ha afectado mucho a la población del trips. por ahí me hacen llegar una pregunta que si el pulgón en trigo, ¿cómo se está comportando? Bueno, es lo que mencionaba que se está incrementando apenas y es el mismo que les decía que se presenta en las espigas del maíz, el Rhophalocynthus maidis. Este pulgón es el que está siendo más abundante ahorita y se están presentando incrementos por lo mismo de que la temperatura les favorece un poquito más. Pero también va aparejado eso a que el principal enemigo natural, que es el Lysiflebus, la avispita Lysiflebus, también ya se está incrementando mucho, ¿no? Y hace 2 años un colega de la Junta Local del Valle del Fuerte, del Valle del Ébora, me dijo, ¿sabes, doctor? Tengo ya se me está incrementando mucho el pulgón en una parcela propia de él. Y me dijo, ¿qué hago? Mira, si puedes, vete consiguiendo tal insecticida que es el más específico, es selectivo, es muy específico y ese insecticida se recomienda solo para pulgones, no es para otro tipo de insectos. Ok. Pero si no le tienes miedo a la talacha, le dije, vete a cultivo de trigo de mayor desarrollo, ve a sorgos si hay, o maíces que tengan pulgones parasitados. Corta las hojas donde están esos pulgones parasitados y las que puedas, todo, entre más mejor, ¿verdad? Y vete a tu parcela donde tengas esos manchones, donde ya se está incrementando así muy importantemente la presencia del pulgón, y por ahí libera esas hojas, tíralas ahí. Ahí van a salir las avispitas de esos pulgones momificados y van a parasitar. Y ya había olvidado yo prácticamente el caso y como a los 10 días me manda unas fotos donde ya todas las colonias prácticamente parasitadas, ya momificadas en el cultivo de trigo de él. Qué interesante entonces es que los productores tengan identificados los insectos benéficos que le pueden ayudar, ¿no? A controlar las plagas. Así es, porque incluso en ocasiones, desafortunadamente colegas de nosotros, me ha tocado ver que sugieren la aplicación de algún insecticida para controlar un enemigo natural, porque no lo conocen y vieron que hay cantidades muy elevadas y pues dicen, ¿sabes qué? Pues vale más no arriesgarse, ¿no? Sin saber que realmente se trata de un depredador, por ejemplo, ¿no?
Ernesto Machado Torres nos dice, saludos doctor Edgardo, ¿qué opina acerca de la presión de selección a la cual estamos sometiendo al gusano cogollero al hacer aplicaciones de diamidas de manera foliar y tratamientos de semilla en base a esta misma familia de agroquímicos? ¿No estamos llevando esta plaga primaria a un alto riesgo de provocar una resistencia? Sí, así sucede porque, por ejemplo, estos insecticidas salieron muy efectivos, son insecticidas, son moléculas realmente diferentes a las que existían antes, entonces al utilizarlas, generalmente cuando sucede esto, tienen una efectividad muy alta. Y como tienen una efectividad muy alta, pues todos quieren o a todos les recomienda el asesor técnico que utilicen eso. Entonces se generaliza mucho el empleo de esos insecticidas específicamente y puede suceder que al paso de 3, 5 temporadas, dependiendo, pues ya haya problemas de falta de control. Que se haga más resistente el insecto, Sí, las porque nuevas generaciones. se selecciona la resistencia, o sea, los insectos resistentes, por ejemplo, a lo mejor hay algunos especímenes de gusano cogollero que son resistentes a un insecticida que todavía no existe. Y cuando exista ese insecticida, se va a aplicar y va a matar a todos los gusanos cogolleros, menos a esos que ya tienen esos Esa genes de resistencia. Y conforme las aplicaciones sean más abundantes, a mayores dosis, más repetidas, se van a ir muriendo todos los que son susceptibles, pero todos los que son resistentes van a ir quedando y esos van a engrosar la población de las siguientes generaciones, y cuando se vuelva a aplicar el mismo insecticida ya no va a haber un control adecuado. Es correcto. Antes de despedirnos, doctor, quisiera que me platicaras sobre el cultivo de garbanzo. ¿Cómo anda ahorita la cuestión de las plagas, principalmente gusano de la bolsa, y qué hay que hacer cuando se nos presente este problema? Bueno, las siembras un poco tardías son las que van a experimentar las poblaciones más altas de gusano en la cápsula, que ya ahorita ya tienen las condiciones para incrementarse, ¿no? Ya se están viendo poblaciones elevadas. Entonces, esas fechas tardías de garbanzo es a lo que se enfrentan, ¿no? Y sucede que el gusano se presenta, la hembra pone los huevos por ahí cerca de las fructificaciones, la larva nace, se va a las hojitas más tiernas, de ahí se alimenta, luego en el segundo instar ya muchas veces están sobre la cápsula, sobre la bolsa, pero como no tienen la fuerza en las mandíbulas para perforarla, se alimentan al principio nada más de la parte externa de la bolsa o de la cápsula, y luego ya del tercer instar en adelante, que tienen la suficiente fuerza en la mandíbula, entonces penetran y se alimentan del grano. Entonces nosotros hemos encontrado que a partir de la 5ª semana de fructificación, cuando ya hay granos de medio centímetro o un poco más grandes, es cuando se vuelve más abundante la presencia del gusano en la cápsula, si eso está además combinado con una fecha de siembra un tanto tardía. Entonces, en el caso del garbanzo es algo bien así como una cuestión de aritmética muy sencilla, de que si te sales una semana en la fecha de siembra, tienes que hacer cuando menos una aplicación de insecticida. Si te sales 2, son 2. Y si te sales más allá de eso, pues puedes hacer 3, 4, 5 aplicaciones para tener cierta productividad, tener cierta protección del grano, pero va a ser a un costo muy costoso, alto. ¿Qué fecha es la mejor para decir hasta aquí? Yo de aquí para adelante ya no siembro. Pues parte de noviembre y hasta mediados de diciembre es fecha muy adecuada aceptables para no tener tanto problema. Ok.
Doctor, pues si algo nos quieres agregar, con toda confianza, de aquí para adelante el tiempo es tuyo. Bueno, mira, hablando un poquito más de lo de sorgo y con relación a la expectativa que se tiene de comercializarlo con China, pues qué bueno, es una oportunidad muy interesante. Yo, y no nada más para esto, pero aproveché la plática en la que participé para decirle a los productores que hay que contar con asesores técnicos capacitados que les den el servicio, porque es muy importante que no vayamos a echar a perder o que no vayan a echar a perder esta buena oportunidad, ¿no? Sí. Porque unas presencias de que, o sea, que se envíe grano contaminado, ya sea con insectos plagas de importancia veterinaria para ellos, o de maleza, o de patógenos que son de importancia veterinaria, pues entonces a lo mejor ahí diría China, pues no me conviene, Hasta ¿no? aquí. Y cierra su Hicimos frontera. la prueba esta temporada y no pasaron la prueba, entonces le vamos a buscar por otro lado. Entonces les sugiero mucho que tengan el servicio de un técnico. Un asesor técnico. Y lo mismo, seguir recomendando que aprovechen a los técnicos de las juntas locales de sanidad vegetal, que utilicen la fauna benéfica, que le den la oportunidad a los enemigos naturales de presentarse y de conservarlos, no haciendo aplicaciones sintéticas de amplio espectro, y que en la medida de lo posible pues puedan utilizar también los insectos benéficos que reproducen las mismas juntas locales y algunos negocios particulares, algunas empresas particulares, ¿no? Y tener siempre datos para poder definir cuándo realmente se ocupa hacer una medida de control químico. No dejarnos llevar porque el vecino ya aplicó, que porque el compadre ya aplicó, porque siempre es muy común, ¿no? Que digan, bueno, el fulanito que es muy buen productor ya lleva una aplicación o dos. Y Yo también, pues aunque yo no tenga nada. Sí, Sí. así sucede, entonces hay que tener, o sea, la agricultura es en gran medida un arte, pero también es ciencia. Sí. Entonces, no es nada más de sentirse inspirado para hacer las cosas bien, sino tener también el aspecto del conocimiento para poder hacer las cosas con mayor precisión y mayor oportunidad y de una mejor forma. Nos queda claro que será difícil prescindir de los agroquímicos, pero hay que utilizarlos de manera ¿cómo se dice? Racional y en su momento. Así es, utilizarlos de una manera racional, de una manera inteligente, y bueno, pues se supone que los que estudiamos agronomía, pues para eso estamos, ¿no? En muchos casos, los productores, hay productores que tienen muchísima experiencia y no se les puede dejar de reconocer, ¿no? Pero ya en cuestiones, así en algunas cuestiones ya más específicas, es necesario alguien que se capacitó en eso, ¿no? Exacto. Si no, no hubiera agrónomos. Así es. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Si usted no lo vio completo, lo va a poder ver posteriormente en esta misma plataforma. Si usted tiene un amigo que no tiene Facebook, dígale que vaya a la plataforma de YouTube Global Medios, ahí sí lo puede ver cualquier persona a través de YouTube, en nuestro canal de Global Medios, ahí pueden ver este programa. Muchísimas gracias, nos vamos a ver el próximo viernes, Dios mediante, aquí mismo en el programa El Campo. Del campo, promotor del rendimiento. La etapa más importante para la aplicación, técnicamente nosotros le decimos R1, cuando empieza a salir nuestras mazorcas o empiezan a salir los güeros, bellos, gilotes. Actualmente vienen nuevas tecnologías, caso de drones, que nos permiten poder optimizar la forma de aplicación. La planta sigue trabajando, fotosintetizando, todos los nutrientes, el agua, todo lo que hayamos puesto lo están subiendo a las mazorcas.
y por eso le llamamos el último estirón, porque es la última etapa donde podemos ayudar a la planta con un verde más intenso, el cual nos va a ayudar a tener un llenado completo del grano, de la mazorca más sana y mayor calidad.